Proverbios capítulo 18, versículos 1 al 8. Voy a dar lectura, como siempre, luego orar. El que vive aislado busca su propio deseo, contra todo consejo se encoleriza. El necio no se deleita en la prudencia, sino solo en revelar su corazón. Cuando llega el impío, llega también el desprecio, y con la deshonra viene la afrenta. Aguas profundas son las palabras de la boca del hombre, arroyo que fluye, la fuente de sabiduría. No es bueno mostrar preferencia por el impío, para ignorar al justo en el juicio. Los labios del necio provocan contienda, y su boca llama a los golpes. La boca del necio es su ruina, y sus labios una trampa para su alma. Las palabras del chismoso son como bocados deliciosos, y penetran hasta el fondo de las entrañas. Vayamos al Señor. Padre, gracias por la palabra leída. El Espíritu Santo ha puesto este texto en este día, en este libro, en esta serie larga, Señor, desde que hemos empezado esta iglesia. Señor, una vez más acudimos a ti, te rogamos que nos muestres lo que tu palabra enseña, de tal manera que aquellos que estamos aquí podamos comprender y aplicar para nuestras vidas. Ayuda al que enseña de comienzo a fin, como también puedas abrir los oídos, el entendimiento, los ojos de aquellos, Señor, que han de recibir. Glorifícate en nosotros y seas alabado por medio de tu pueblo. En Cristo Jesús oramos esto. Amén. Podemos tomar asiento. Hermanos, es un gozo poder dirigirme a ustedes, sobre todo en este libro, después de mucho tiempo que no habíamos vuelto a la serie y al tiempo de estudio que tenemos en la escuela dominical. Entonces vamos a continuar este libro, esperamos acabarlo. Estamos en el capítulo 18, falta mucho por avanzar, así que, hermanos, ruego sus oraciones. Quiero titular esta mañana esta enseñanza que vamos a tener: ¿somos sabios o necios? Usted se ha preguntado en su vida diaria: hoy día voy a ser un cristiano sabio. Probablemente cuando usted ora: Señor, ayúdame a hacer tu voluntad, dirige mis labios, dirige mis palabras, dirige mis pensamientos, dirige mis decisiones. A veces cuando nos hemos equivocado, cuando hemos sido necios, recién pedimos sabiduría. Proverbios ha hecho la diferencia y nos ha ayudado que muchas personas carecen de sabiduría. Y recurrentemente vamos a las Escrituras, queremos conocer un poco más de lo que la Biblia dice. Entonces, lo que hacen los creyentes es ir a Job, es ir a los Salmos, es ir a Proverbios, es ir a Eclesiastés, pero sobre todo llegamos a Proverbios. Es un tema recurrente porque nuevamente regresamos, nos repetimos y queremos que cada día el creyente que vive su vida cristiana puede ser sabio y no ser un necio. Y de ahí este estudio esta mañana en esta serie que tenemos en la escuela dominical: ¿somos sabios o necios? Yo quisiera avanzar por estos 8 versículos para que tú y yo nos ayudemos, porque en realidad no puede ser que tengamos pocos años en la fe o muchos. Podemos ser creyentes sabios o ser necios, no importa los años que están en la fe, pero hay muchas personas que carecen de inteligencia, de discreción, en un sentido, todo eso hace que su vida a veces sea gris, no sea transparente frente a la sociedad, frente al que no es creyente, porque nos miran a nosotros. Ahora, para ayudarnos a entender Proverbios por medio de aquí Salomón, los errores que los necios cometen, es este libro de mucha sabiduría. Por eso para mí volver aquí, hermanos, ha sido este día, es muy para mí beneficiante, y espero que para ti también. Cuando estamos aquí, la palabra la palabra más buscada en los versículos 8 encontrada es el necio. Versículo 2, el necio no se deleita en la prudencia. Versículos 6 y 7 dice: los labios del necio, la boca del necio. Entonces, en esta mañana vamos a hablar un poco de cómo es la conducta o la actitud del necio en su hablar. Pero también eso nos muestra Salomón, es su ruina. Cristo en el Nuevo Testamento nos dice muy claro: de la abundancia del corazón habla la boca. Pero hermanos, lo que
nosotros debemos hablar, dice, como olor fragante, con el prójimo, con el hermano, con el papá, con la mamá, con el tío, con todas las personas que nos rodeamos. No podemos ser personas necias. En otro sentido, nuestro hablar no puede ser neciamente. Podemos ser muy calculativos, podemos calcular qué decir, qué no decir, pero es nuestra ruina. Versículo 3. Versículo 3, cuando llega el impío llega también el desprecio, y con la deshonra viene la afrenta. Nosotros vamos a avanzar muchos años. La Biblia dice que usted y yo tenemos la mente de Cristo. Somos llamados a que cada día nuestro hablar, nuestro peregrinaje, hermanos, tenga la semejanza de Cristo. ¿Cómo apuntamos a imitar a Cristo? Porque si actuamos neciamente, entonces hay algo que nosotros tiene que ser trabajado. Porque si no, es nuestra ruina. Versículo 5. No es bueno mostrar preferencia por el impío para ignorar al justo en el juicio. Versículo 3, versículo 5 habla del fin de aquellos que son necios o muestran. Entonces, detrás de estos versículos, el necio va a hablar mucho. Versículo 2. El necio no se deleita en la prudencia. Eso es lo contrario, ¿no? Yo sé que a las hermanas, a las mujeres les gusta hablar mucho, pero recuerden ese versículo que también dice en Proverbios, en la multitud de palabras siempre hay pecado, pero para aquellos que se refrenan, o Santiago dice, para aquellos que ponen freno en su hablar, entonces muestran sabiduría. Ahora, no necesariamente que es callado significa que es sabio, aunque es sabio estar callado muchas veces. Y tiene que ver con un contexto, un lugar, pero aquí el necio habla mucho. Pero el versículo 2 dice, revela su corazón. Tal vez ustedes no se preguntan por qué soy así, por qué hablo así. Porque en realidad lo que está dentro de su corazón, como dice Cristo, de la fuente, del corazón de adentro, salen todas las cosas. Entonces, para muchos puede ser ruina. Y yo voy a decir algo. Hermanos, siempre creo que lo he dicho, es progresivo la vida cristiana. Una manera en el cual usted y yo vamos a ser trabajados es por medio de la oración y sobre todo la lectura de la palabra de Dios. Usted, como yo, todos los días nos aseamos, nos bañamos. Bueno, la palabra es eso, hace nuestro hombre interior. Para que usted no sea un cristiano necio en su hablar, tiene que bañarse con la palabra de Dios. La palabra Dios va a limpiar, va a limpiar, va a limpiar. Y se va a dar cuenta en un momento en qué está pasando en mí. Porque quien habla, si lo he dicho ustedes, yo era muy grosero y siempre no era la persona que soy, pero desde que Cristo obró en mí, y creo que solamente digo, es la palabra de Dios. Esto no es algo mágico que sucede en la vida cristiana. Pero el necio, al revelar su corazón, hermanos, se va a meter en muchos problemas. Es su propia, vamos a decir, su propia red, su propia trampa, porque empieza a enredarse. Ahora, no vamos a hablar del pecado, porque también detrás de cada hablar, de cada forma de expresar, está el pecado. Pero lo que en esta mañana más quiero dirigir es, como dice en otro texto, en Proverbios capítulo 10, usted puede ver ahí, versículo 19, ¿qué nos dice? En las muchas palabras, hermanos, escuchen, la transgresión es inevitable. Sería bueno que todo lo que hablemos, hermanos, sea para la gloria de Dios, para el bien del hermano, del prójimo. Pero si vamos a hablar de cualquier cosa y no trae gloria, y muchas veces las palabras siempre son autojustificables, incluso quien habla muchas veces ha tropezado para quedar bien, entonces tengo que decir esto es así, o tal vez para defender mi institución o la imagen de mi institución, a veces tengo que en ese momento como que todo sea perfecto, pero no es así, hermanos. La palabra del Señor dice, en las muchas palabras la transgresión es inevitable. Entonces, nuestro hablar es sabiamente o es necio, porque si es que la transgresión está latente ahí, dice la segunda parte de esto, más el que refrena sus labios es prudente. Ahí aspiramos, ahí queremos llegar, porque si no nos vamos a meter en muchos problemas. Capítulo 13, mismo libro, versículo 3. El que guarda su boca preserva su vida,
El que mucho abre sus labios termina en ruina. Si quisiera terminar el mensaje, terminaría, ¿no? Hermanos, yo soy testigo de muchos de ustedes, que muchas veces yo les he escuchado tal vez ser groseros, ser soeces, a no ser muy cristianos en su hablar. Como pastor se los digo. Y quien habla también ha estado en esa condición, y me lo han dicho a mí, hermanos, tu conducta, tu porte no es de un cristiano. Ahora, no estoy hablando de alguien que está debatiendo, estoy hablando de nuestra forma de hablar cotidiana, nuestro hablar secular. Pero si estos textos quisiéramos grabarlo, porque a veces memorizamos versículos tan importantes, pero ¿por qué no este versículo? El que guarda su boca preserva su vida. En otras palabras, está haciendo o está hablando lo que Dios quiere que habla. El que mucho de sus labios termina en ruina. Son textos que nos dirigen. Y capítulo 17. Por esos versículos hemos pasado hace años atrás, ya por 2 o 3 años. Capítulo ahora 17, versículo 27 y 28. El que retiene sus palabras tiene conocimiento, y el de espíritu sereno es hombre entendido. Aún el necio, cuando calla, es tenido por sabio, cuando cierra los labios por prudente. Son textos refrescantes, hermano, porque normalmente cuando yo tomo una serie de un libro hablando de mensajes positivos, no tengo la oportunidad de ser muy práctico a veces para poder estar como hoy día. Pues en la escuela bíblica puedo expresar, puedo decir de manera práctica cómo es nuestro hablar, nuestro vivir, ¿no? Entonces, estos textos por sí mismos no necesitan interpretación en sí, solamente aplicación. Puntos de la mañana. En mi casa estaba prendida la radio y el locutor citaba el proverbio chino, bueno, hablando de que hay frases célebres, hablando de que a un muchacho se le puede enseñar qué hacer en la vida, y el locutor, no me acuerdo de la cita, pero decía, es mejor enseñarle a pescar que darle pescado. En otras palabras, estaba tratando de decir que a un joven, a una jovencita, es mejor enseñarle a cómo conseguir el pan diario. Bueno, proverbios son inspirados por el Espíritu Santo, entonces con más razón, hermanos, podemos tomar y aplicarlos hacia nosotros. Ahora, dirigido hacia nosotros como creyentes, una persona piadosa va a meditar antes de responder. ¿Sucede eso en nosotros? Porque lo que pasa es que nos dicen o nos lanzan la espada y nosotros sacamos la espada inmediatamente. Pero estoy diciendo, una persona piadosa va a meditar antes de responder. Me hace recordar ahora a Nehemías, cuando estaba orando y el rey le dijo, ¿qué pides? La Biblia podemos ver ahí que Nehemías oró inmediatamente. Él quería regresar a su pueblo porque las murallas estaban destruidas. Meditó, respondió y estaba orando al mismo tiempo. Entonces, primero, una persona piadosa va a meditar antes de responder, antes de hablar. Segundo, ahora veamos el necio. El necio abrirá su boca y va a dejar salir toda su insensatez. Capítulo 15, mismo libro, versículo 28. Dice, el corazón del justo medita cómo responder. Puede leer usted, el corazón del justo medita cómo responder. Y la segunda parte dice, mas la boca de los impíos habla lo malo. Si en Cristo, hermanos, quisieron encontrar algo, nunca lo encontraron. Pero si el mundo quisiera encontrar en nosotros algo, nos encontraría. Ahora me estoy introduciendo a algo que vamos a hablar en 20 minutos, pero dice, el corazón del justo medita cómo responder, mas la boca de los impíos habla lo malo. Entonces, ¿cómo ser sabio o necio? ¿O somos sabios o somos necios? Bueno, nuestro hablar determina una parte de eso. Una parte de eso. Tú y yo tenemos que ser muy conscientes. Y una persona sabia no va a ser así. Una persona sabia va a pensar, una persona sabia va a meditar, una persona sabia no va a actuar como el necio. Ahora, cuando digo el necio, estamos hablando de una persona, en el lenguaje español, por decir, una persona tonta.
Por no decir tonto, te digo necio, porque es el lenguaje bíblico. Y vamos a ver en esta mañana estos 8 versículos de manera resumida. Primero, la sabiduría de Dios no está separada de los sabios. Versículo 1. El que vive aislado, dice, busca su propio deseo. Contra todo consejo se encoleriza. Estoy diciendo, la sabiduría de Dios no está separada de los sabios. Ahora, según este versículo, habla de un personaje. De una persona que vive aislado, pero que tiene su propio deseo. Pero ¿qué sucede? Dice que contra todo consejo se encoleriza. Tiene un deseo, está separado, busca algo y pelea. 4 cosas. Y el necio es aquel que tiene un deseo preeminente, vamos a decir, de buscar siempre la separación. Estar aislado. Ahora, esto puede mostrar no la vida cristiana o la vida de un antisocial. Recuerden, nosotros hemos sido creados para tener comunión, no para vivir de manera antisocial. Pero lo que el mensaje transmite aquí es que este personaje, este necio, tiene un deseo que no es sano, sino que busca su propio bienestar y pelea contra toda sana sabiduría. Rechaza lo que hoy día podemos estar diciendo, que esa es la manera bíblica, esa es la manera ordenada. Ahora, este hombre o este personaje que he visto aquí que tiene ese deseo, puede ser que sea algo bueno, puede que sea algo correcto, pero el hecho de aislarse y el hecho de no es recibir el consejo, dice, se encoleriza. Bueno, la palabra Dios tiene ese efecto. A veces cuando Cristo predicaba, se enojaban contra él. Y Cristo los confrontaba. Pero la multitud reconocía, este habla como alguien que tiene autoridad. Entonces, hablando de nuestro hablar aquí, se puede ver que este hombre busca su propio deseo. A ver, hay deseos buenos. Pero si hablamos del necio, entonces aquí es alguien que se encoleriza, y el necio aquí se dedica a hablar y a comportarse de forma antisocial. Es fácil de reconocer a las personas. A uno que le puede gustar estar con hombres sabios, mujeres sabias, o matrimonios sabios y juntarse de esa manera. Porque si nosotros empezamos a asociarnos con gente o con personas hablamos que no son cristianos, vamos a pecar múltiples veces en esa conversación o esa reunión. Claro, si es que no tiene nada que ver con el trabajo, porque todas las conversaciones giran a lo que está de moda, a lo que pasa en la farándula, a lo que pasa con los cónyuges, con los novios, y sale todo. Pero aquí el necio es alguien que se aísla. Está, según el texto entiendo, aislado, busca su propio deseo. Y es muy peligroso, porque solamente está pensando en sí y no quiere recibir, no quiere escuchar el consejo que le pueden estar dando. Ahora, la advertencia aquí de Salomón contra eso, para nosotros en estos tiempos, tiene que ser, hermanos, directa. ¿Por qué, hermanos? En estos tiempos, normalmente cada uno decide vivir su vida. Y a veces pensamos tener 16 años o tener 18 años, entonces yo ya puedo decidir por mí mismo. Pero en el reino de Dios, hermanos, todo el tiempo estamos sometidos a la voz de la autoridad, que es las Escrituras. Entonces ser individualista no existe, no podemos aislarnos, pero es la filosofía moderna que está dentro de la iglesia también. Ahora, los cristianos profesantes se aíslan muchas veces de aquellos que puedo decir que son cristianos y son sabios. No me quiero juntar porque sé que me van a decir lo mismo. Si esta iglesia fuera grande, tal vez pudiéramos ver el pecado del otro. O tal vez si me voy a juntar con esto, solamente me va a hablar de libros. Si me junto con ellos, me van a exhortar. Si voy con el otro grupo, entonces, ¿qué estoy haciendo? Me estoy
aislando. Y no es, hermanos, el pensamiento bíblico, es lo que, bueno, en la sociedad moderna sí pasa. A veces muchos se aíslan de la iglesia, porque aquí, hermanos, se enseña la sabiduría de Dios, se presenta la palabra de Dios. Entonces, aislarse incluso de esos medios de gracia, hermanos, de una amistad de creyentes, aislarse, hermanos, es actuar neciamente. ¿Se da cuenta? Aislarse de los cultos, o sea, ausentarse, es una manera necia de no querer recibir lo que Dios tiene. Entonces, el cristiano moderno puede decir que lo ve de manera opcional a veces. ¿Por qué no venir a la escuela dominical? ¿Por qué no estar en los cultos? ¿Por qué no estar si es que hay talleres? Todas las actividades que engloba dentro de una iglesia. Opcional. Hay deseos buenos, entonces el necio se aísla. Se aísla. Pero, hermanos, eso no debe ser así. Primero, porque fuimos creados para necesitarnos, atendernos los unos a los otros. Génesis capítulo 2. No es bueno que el hombre esté solo. Ahí está el principio. Bueno, tal vez tú lo asocias todo una pareja, esposo o esposa. No es bueno que el hombre esté solo. Entonces, el deseo, dice acá, que tiene este necio es aislarse. No puedes venir e irte acá de la casa de Dios. Bueno, tenemos que aprender a tener comunión aquí. Tener comunión, una mesa, tener comunión donde nos sentemos. No te puedes aislar. Se dan cuenta que es algo práctico, proverbios. Y hay mucha sabiduría. Dios crea algo y Dios lo que hace dice es bueno. Pero no es bueno que el hombre esté solo. Fuimos hechos para tener ese sentido de comunidad de una palabra en el Nuevo Testamento. Y es lo que falta en la sociedad. Ahora, no hay nada malo tal vez en que usted quiera hacer un retiro, ¿no? Así como Jesús por momentos iba a orar en el desierto, vaya, pero no te vas a quedar en el desierto. Sí, bueno, pues Jesús iba a orar y la gente dice salía al desierto en busca de sabiduría y consejo increíble. Algo increíble. Los deseos de Jesús eran distintos, como los deseos de nosotros. Cristo tenía un deseo por su iglesia, su deseo de santificarla, de apartarla para sí. Y esto, hermanos, debe estar en nosotros. Versículo 2. Los necios se deleitan en su propia ignorancia. El necio no se deleita en la prudencia. Entonces, aquí podemos ver si en nuestra condición sobrenatural, quiero decir, por la conversión que usted ha tenido, entonces usted debe tener un deleite, ¿no? Un deleite en los asuntos espirituales. Pero el texto habla de lo contrario. El necio no se deleita en la prudencia, en su entendimiento natural. El hombre natural, como dice, no percibe las cosas que son del Espíritu. Entonces no va a haber deleite. Algo que voy a decir, más de 15 años que estoy pidiendo es eso a Dios. Dame amor, dame deleite por las cosas de Dios. Dame amor, dame deleite. Más que todo amor por tu palabra, deleite en ella, porque no la tengo. Muchas veces no la tengo. Ahora, no quiero decir solamente leer un capítulo, 2 capítulos, sino que constantemente estar en ello, hermanos, es algo que sigo pidiendo. Y creo que en los primeros 5 años que pedí, Dios me respondió, porque a partir del año 2010 yo recuerdo compré mi Biblia de las Américas, y era algo que yo no tenía antes, lo tengo desde entonces, el disfrute, y sigo pidiendo. Pero una cosa es el deleite, una cosa es comprender, otra cosa es el estudio, pero el necio aquí dice no se deleita en la prudencia. Y usted tiene que comprender, el hombre natural no hay deleite. Venir aquí es aburrido. Escuchar a quien esté predicando es aburrido, y lo primero que hacemos es juzgar al que está delante. Pero ¿quién se cree ese hombre para decirme qué es lo que tengo que hacer, cómo tengo que vivir? Muchos otros tienen deleite en los libros. Ama leer, ama comprar libros, y puede ser deleite en muchas cosas, pero el hombre natural no se deleita ni en la Biblia, ni en oír la predicación, ni en entenderla. No hay deleite de venir aquí. Por lo contrario, se cansa de todo esto.
Por decir, es opcional, ¿no? Si es que me siento bien, voy a la casa de Dios. Si me siento mal o me siento cansado, no voy. No voy. Pero la parte del texto dice, si no solo revela su corazón. Ah, bendita palabra de Dios que dice que solamente está revelando lo que hay en su corazón. No hay más, casa cerrada. Quien alguien muestra que no tiene deleite, disfrute en los asuntos espirituales, solamente está revelando lo que hay en su corazón. Cristo dice, donde está tu corazón, allí está tu tesoro. Seguimos, versículo 3. Una persona impía empeora progresivamente. Repito, este es mi punto 3. Una persona impía empeora progresivamente. Cuando llega el impío, llega también, dice, el desprecio. Y con la deshonra viene la afrenta. Ahora, con esto voy a decir, hermanos, cuando una persona no se ajusta a la palabra de Dios, ¿qué va a pasar? Va a haber un desprecio de las cosas de Dios. Es su actuar. Va a haber deshonra. Va a haber reproche. Es algo natural que va a caer sobre esa persona. Cuando no hay disfrute, cuando el necio obra de esa manera, esto le va a venir. Y eso es su futuro, hermanos, por decir. De manera potencial está pronosticado. Con eso viene, dice, la afrenta. Ahora, todo tipo de actitud, hablar, ser aislado, no recibir la sabiduría, hermano, solamente va a llevar a uno que termine en desgracia. Versículo 4. Una persona sabia habla sabiamente. Tal vez muchos hemos repetido en este libro, pero los títulos es por sí mismo habla. Estoy diciendo, versículo 4 ahora. Aguas profundas son las palabras de la boca del hombre, arroyo que fluye, la fuente de sabiduría. Aquí dos cosas caracterizan a una persona sabia. Primero, es profundo y fluye continuamente. Hay hábitos que se van creando, hay actitudes que se van mostrando, pero hermanos, hay algo, lo que tú y yo somos, es que somos cristianos. Así como Dios es Dios, tú y yo somos cristianos. Entonces, esto debe ser algo que debe pasar, no una vez. O sea, una vez si es que la fuente de agua brota de un lugar, eso es continuo. No es que se va a secar esa fuente. Por eso dije al comienzo, todo esto es progresivo, hermanos. Es progresivo. Es profundo, dice. Ahora, en contraste, la fuente aquí de la sabiduría es un arroyo que fluye, que rebosa. Al menos no vamos a decir esto que es solamente de los mensajeros, porque lo que tienen que hacer, tienen que fluir, tienen que seguir, que el agua de vida, que es por medio de la palabra que Cristo nos da, tiene que seguir emanando para que ustedes reciban la palabra de Dios. Estamos hablando de nuestro hablar, lo que está en nuestro corazón. Y aquí dice, las palabras de la boca del hombre son como aguas profundas. ¿Qué te parecen las doctrinas? ¿Lo recibes de esa manera? ¿Absorbe tu corazón? Las doctrinas son profundas, por decir. Ahora, ¿en qué sentido? Porque para muchos puede ser que sea no necesario, porque el niño recién nacido quiere las cosas básicas del Evangelio. Y como recién nacido, dice la leche espiritual, no adulterar. Pero aquel que está años ya puede ser algo monólogo o por decir algo constante, que el pastor está predicando lo mismo, entonces ese hermano no va a crecer. No va a crecer. Por eso las doctrinas son profundas. Y sí, cada vez que venimos a un libro es para encontrar doctrina. Cada vez que usted escucha de un predicador tiene que ver doctrina. Si es profundo en lo que habla de un tema, si va a hablar del amor de Dios, entonces hay que profundizar el amor de Dios. Y no solo son, hermanos, conceptos, hermanos, sentimientos, porque eso nos lleva a adorar al final. Cuando vemos el amor de Dios realmente, entonces nuestras vidas tienen una respuesta distinta. Pablo dice, ¿qué nos va a constreñir? ¿Qué
¿qué te va a mover? Si no es la cruz, si no es su evangelio, ¿qué te va a mover? En 2 Corintios capítulo 5, versículo 15 hasta el versículo 21 habla de esto. Ahora, dice, manantial de sabiduría como torrente, una fuente de sabiduría y conocimiento espiritual. Eso debe brotar por ejemplo, versículo 5, ya estamos terminando, hermanos. Una persona impía derroca a un líder justo. Una persona malvada o necia, aquí vemos, trata de derrocar a una persona justa para que no se hagan juicios justos. Y el texto dice, los labios del necio provocan contienda y su boca llama a los golpes. Aquí vamos a ir viendo el versículo 5 ya dejado por alto, dice, no es bueno mostrar preferencia por el impío, para ignorar al justo en el juicio. Cada hombre tiene que estar comprometido con lo recto, con lo que es justo. Lo que el versículo 5 nos puede decir. Mediante el versículo 6 nos va a llevar, un necio siempre se mete en problemas con su hablar. Volvemos al tema del necio y su forma de hablar. Los labios del necio provocan contienda. Sería bueno, yo voy a decir, no tener lenguas, no ser mudo. Depende, la mayoría diría no. Pero, hermanos, un necio tiene problemas con su boca. Tiene problemas con su boca. Y si imagínate un pastor necio, un líder necio, se va a pelear con todos. La postura de este pastor no le va a gustar, su forma de pensar de este no le va a gustar, y menos todavía de la grey. Entonces, hermanos, aquí vemos un necio siempre se mete en problemas con su hablar. Primero, va a dañar a otros, va a querer derrocarlo, se va a oponer. Por último, su boca llama a los golpes. Muchas iglesias, hermanos, tristemente, vamos a decir, entre comillas evangélicas, a veces han terminado en golpes. Porque no están de acuerdo, porque hay oposición, son personas encolerizadas, se aíslan. Y ahí se suscita todo eso. Algo pasa en su lenguaje, ¿no? Versículo 7. Un necio será destruido por su hablar. La boca del necio, dice, es su ruina. Eventualmente, hermanos, quien habla, o sea, hablando del necio, aquí va a terminar en su propia ruina. Y a mí me da mucho temor cuando la Biblia dice que de toda palabra ociosa que salga de nuestra boca vamos a dar cuenta de Dios. Entonces estamos empezando a dar cuenta de algo que es vergonzoso que hemos hecho ante Dios. Hermanos, nuestras palabras. Nuestras palabras. Y la boca de Dios dice, es su ruina. Palabras ociosas van a ser condenadas por Dios. Mateo capítulo 12, para refrescarte la memoria y para que lo pintes en tu Biblia o lo subrayes, capítulo 12, versículo 35 del Evangelio de Mateo. El hombre bueno de su buen tesoro saca cosas buenas, y el hombre malo de su mal tesoro saca cosas malas. Ahí está, hermanos, Cristo lo dijo. Entonces están las Escrituras. Y la segunda parte de nuestro texto habla ahí en capítulo 18, y sus labios una trampa para su alma. Si uno pensara o meditar antes de hablar, hermanos, no quedaría atrapado en sus propias palabras. Otra palabra es condenarse por sí misma. Proverbios capítulo 12, versículo 13. En la transgresión de sus labios se enreda el malvado. Bingo, respuesta. Eso pasa, hermanos. Pero el justo escapará del apuro. Solamente en esta mañana, tal vez como aplicación, es que date tiempo para pensar cuando te hablo. Por eso, como dije, el piadoso va a meditar antes de responder.
por segundos, piénsalo. No saques la espada, no desempeines tu lengua que es grande. Recuerdo una vez escuchar a Spurgeon, era un hombre que siempre era muy elegante, no como yo, pero siempre andaba con su terno, con su corbata. Y una hermana, después de predicar, le dijo: señor Spurgeon, su corbata es muy grande, muy largo. Y Spurgeon sabiendo le dijo: usted, hermana, también tiene una lengua muy grande. Claro, conocía a su gente, pero fue sabio las palabras que tuvo, le vertió. O sea, ya inmediatamente vino a fijarse, porque hay hombres y mujeres que de entrar bien lo miramos de los pies a la cabeza. No es correcto lo que esta mujer estaba haciendo. Le había mirado todo. A veces, hermanos, eso es algo externo. No debe pasar. No debe pasar. Ahora, cuando, digamos, vamos a decir también, eso no significa que no hay un límite para eso, hermanos, porque en el Nuevo Testamento había mujeres que se vestían, dice, ostentosamente, ¿no? Entonces todo está regulado por la palabra de Dios. Y quien tiene que hacerlo es, bueno, hazlo, ¿no?, de acuerdo a la palabra de Dios. Al final, acércate. No critiques. No hables a la espalda, acércate. Porque, ¿qué es lo que uno hace? ¿No? Vamos a la casa o quien es mi mejor amigo de la iglesia, le cuento: mira, ¿tú has visto cómo ha venido hoy día? Su taco, mi taco 11. Es chiquita, es enana. Y están burlándose. Todo porque tú tienes talla. Pero ni siquiera. Y así, puede girar muchos temas. No, hermano, acércate, conversa con esa persona. Versículo 8. Un necio tiene apetito por el chisme. Con esto terminamos, versículo 8. ¿Qué es lo que dice? Las palabras del chismoso son como bocados deliciosos y penetran hasta el fondo de las entrañas. No voy a decir hermanas, voy a decir hermanos, hombres y mujeres aquí. Al necio le gustan los chismes. Queremos saber todo, escuchar todo, queremos enterarnos todo, quiero que nos digan todo. Pero el versículo 8 dice: las palabras del chismoso son como bocados deliciosos y penetran hasta el fondo de las entrañas. Cuando el texto dice que el chisme llega hasta esas partes recónditas o lo más profundo de nuestro ser, significa es lo que él anhela, lo más profundo de su alma. Quiero saber cómo ser. ¿Qué ha pasado en esa conversación? ¿Qué hablaron de mí? ¿Qué dijeron de mí? ¿O qué dijo tal fulano, tal sultano de mí? Hermanos, no conviene. No conviene. No conviene. Porque ese apetito que tiene el necio al final va a terminar mucho potencialmente en su ruina. Bueno, a mí me gusta, puedo decir, los chismes, pero no sé lo que creo que me gusta constantemente estar pensando: ¿qué han dicho de mí? ¿Qué han hablado de mí? Porque muchas veces puede pasar en un trabajo y le preguntan por ti: ¿qué tal? ¿Cómo es? Y yo quisiera saber todo lo que ha pasado. ¿Qué han dicho de mí? Vamos, eso es peligroso. Es peligroso. Ten en cuenta aquí que esto se refiere en lo que esa persona tiene en su corazón. A veces el chismoso se junta con los chismosos, porque los chismosos le van a contar. Y eso dice: para esa persona es como bocados deliciosos. Nuevamente aquí vemos entonces el comportamiento de ese hombre sin sabiduría, de ese hombre antisocial, que busca al final dañar. Porque el chisme, hermanos, al final destruye. Y es su forma de ser. Conclusión: si aceptamos los consejos que Dios nos da, si en esta mañana, como dice el versículo 18, el versículo 1, ese consejo que Dios nos está dando no debe, hermano, hermana, encolerizarte. No debe encolerizarte.
No debes buscar el ser aislado, menos aislarte de los medios de gracia que Dios te da. Valora a los hombres y mujeres sabios. No te aísles de ellos. Sobre todo, hermanos, ese deseo sea un deseo bueno. Pídele a Dios. ¿Quieres deleite? ¿Quieres disfrute? Pídele a Dios. Sea tu oración recurrente, constante. Estoy diciendo, si aceptamos el consejo de Dios, eso nos va a ayudar a ser necios. Entonces, el mensaje de mañana fue: ¿somos sabios o somos necios? Usted dirá, ¿soy necio en mi hablar? ¿O soy sabio? Segundo consejo, aprovechen esos consejos que muchas veces se le dan desde aquí, tal vez en una mesa, porque esto, hermanos, le va a ayudar en su vida cristiana. Ahora, nuestra vida debe ser normal, como es el versículo 4. Aguas profundas son las palabras de la boca del hombre, arroyo que fluye de la fuente de sabiduría. A veces cuando uno quiere consejo, ¿a quién recurre? Hemos dicho muchas veces de aquí, primer paso, por decir, voy a Dios. Quiero consejo, voy a Dios. Pero a veces lo que hacemos es primero buscar al papá, buscar a la mamá, buscar amigos. Y si es que es un problema financiero, busco al pastor que trabaja en el banco. O si es que problema matrimonial, buscamos a alguien que tenga problemas matrimoniales, pero no vamos a Dios. Y si es que no entiendo una parte de la Biblia, pregunto al pastor. Error. Vamos, primero vaya a Dios. Y cuando no comprenda, no entienda, bueno, vaya al pastor. A hombres maduros, hombres mayores que tienen entendimiento. Pero hermanos, no podemos ir a Egipto. Yo sí, no podemos ir al mundo para tomar consejo de ellos. Hay mucha fuente. Aguas profundas son las palabras de boca del hombre. Es algo que constantemente nosotros debemos ser lo que somos. Dije, Dios es Dios, no va a cambiar nada. Si nosotros somos cristianos, somos cristianos. Pero nuestra naturaleza nos lleva a que nosotros a veces, esa fuente que debe fluir, esa fuente esté secada, porque no me estoy mojando, remojando como el pan se moja con el agua, y no fluye esa fuente. No fluye. Por último, evitemos entonces las conversaciones que al final, como nos ha mostrado este texto, puede ser nuestra ruina. Vamos a orar. Padre, gracias en esta mañana por reunir tu iglesia. No queremos encolerizarnos de tu consejo. Nuestra alma lo necesita. Necesitamos la reprensión, necesitamos la exhortación. Queremos vivir vidas sabias, vidas que te glorifiquen, vidas que te honren. Y no queremos destruir aquel que es mi hermano, aquel que es mi hermana, por quien tú diste tu vida. Señor, cuando alguien se hiere debe dolernos, pero ¿qué pasa cuando uno de nosotros se autodestruye o destruye a aquel que es hermano? Señor, esta iglesia puede ser sanada, restaurada de sus conflictos que puede haber, de sus malos entendidos, de esos chismes de los cuales también nos has hablado. Queremos traer gloria a tu nombre, queremos imitar a tu Hijo. Queremos, oh Señor, siempre buscar tu gloria en todo, en las conversaciones, en la lectura de tu palabra, en la lectura de libros. Oh Señor, que todo lo hagamos para el bien de nuestras almas y para la gloria de tu nombre. Bendice tu palabra, bendice este día. En Cristo Jesús te pedimos esto. Amén. Dios bendiga su palabra, hermanos. 10 minutos, a más tardar vamos a empezar el culto. Bienvenidos, hermana Rebeca, hermano William. Tenemos 10 minutos, vamos a hablarnos, vamos a prepararnos para empezar el culto.